Buenas tardes. En esta ocasión les vamos a hablar sobre uno de los casos más extremos y terribles relacionados con el satanismo y misas negras que hemos tenido la oportunidad de investigar. Y digo investigar entre comillas porque ha sido muy difícil tener acceso a la información relacionada con este caso. Nos vamos a referir específicamente al caso de los niños que lograron sobrevivir a una de estas misas negras en Suecia. Así es, uno nunca se esperaría que en un país escandinavo y desarrollado de Europa, como Suecia, puedan ocurrir este tipo de acontecimientos. De hecho, la información que tenemos es muy escasa. Uno puede pensar que en internet puedes encontrar de todo, pero no es así. Aquí en este caso la información es muy, no sé si la palabra es ralentizada, pero es demasiado diminuta, por decirlo. De difícil acceso. Acceso, sí, porque tú creo que encontraste la información primero en sueco y te costó traducirla porque ni siquiera estaba en inglés. Sí, mira, qué bueno que te refieres a eso, Maverick, porque tengo que dar un agradecimiento a un bunkeriano, a Braulio Torres, que fue nuestro corresponsal bunkeriano, que él en este momento se encuentra en Suecia. Y cuando yo empecé a buscar información sobre este caso, primero lo hice en español, ¿cierto? Luego lo hice en inglés, y aún así era muy difícil, muy poco texto, pocas entrevistas, poca información. Así que tuve que llegar a buscar en sueco. Y fue gracias a Braulio que él me ayudó a traducir ciertos conceptos claves como misa negra, información relacionada a Eva Lundgren, que más adelante nos vamos a nombrar, una socióloga. Entonces, hasta el día de hoy estamos hablando de un caso que ocurrió entre los años, en la década de los 80, entre el año 1980 a 1990. A 1990, claro. Como dijo Maverick, esto aconteció en Suecia. Y específicamente estaba relacionado con inmigrantes, con niños inmigrantes que se encontraban en el país y que de pronto comenzaban a desaparecer en este espacio, en este lapso de tiempo. Las primeras desapariciones de estos niños fueron tomados muy poco en serio por la policía local. Adjudicaban esto a que tal vez familiares de los países, como eran inmigrantes, se los habían llevado, ¿cierto?, de vuelta a sus países. Incluso habían mencionado, según leí la información que sale de la traducción del texto, los mismos policías decían que los niños se habían marchado por su cuenta, pero es bastante sospechoso, por no decir irreal, que cómo es que un niño de 4 años pueda irse y tomar su maleta, si es que tiene su maleta, y marcharse por su cuenta a su país de origen, o irse del país. Claro, hablamos de niños entre 4 a 15 años. ¿Cuándo esto comenzó a salir a la luz? Cuando se empezaban a sumar demasiadas denuncias de familiares que empezaban, ¿cierto? Llegaban a la policía de Suecia y le decían, ¿saben qué? Oigan, este niño no está con nosotros, no se fue y ya, ¿cierto? Lleva, no sé, 2 semanas, un mes y ustedes no están colaborando mucho. O sea, y empezaban a sumar los casos y debido a la presión mediática de la misma gente, ¿cierto? Y en parte de los medios en un principio, fue que la policía empezó a dedicar más tiempo, ¿cierto? Y más recursos para la búsqueda de estos niños. De pronto se empezaron a dar cuenta que existían ciertas tendencias correlativas entre las desapariciones y ciertos hallazgos de ciertos cuerpos en las cercanías de algunos de los bosques en este país. Fue a partir de esta suma de denuncias que la policía empezó a investigar más a fondo y ya se dieron cuenta que ya no hablábamos de 2 niños ni 5 niños, estábamos hablando de 15 a 20, que esa cifra fue cada vez, ¿cierto?, aumentando. Sí, hasta llegar a la cifra oficial que se conoce, que son de entre 54 a 57 niños. Sí. ¿Qué pasó con estos niños? ¿Cómo salió a la luz pública? ¿Cómo se empezó a relacionar esto con misas negras y satanismo? En una primera instancia, la policía se empezó a barajar varias hipótesis. Entre ellas podemos hablar de trata de blancas, prostitución, tráfico de órganos también. Tráfico de órganos, ¿cierto? Pero debido al relato, ¿cuál será el concepto más adecuado? Cuando los niños empezaron a relatar estas cosas. O sea, de acuerdo a la descripción de que ellos habían pasado. Estamos hablando, nos encontramos en Suecia en cierta época donde se dio la casualidad de que había muchos matrimonios divorciados. Entonces,
estaban el padre que tenía derecho a ver a su hijo el fin de semana, ponte tú. Exacto. O sea, la madre estaba de lunes a viernes en su casa, Claro. y los sábados y domingos se lo llevaba a su padre. Ujú. Y de pronto, algunos de estos niños, estas madres comenzaban a ver actitudes raras en su hijo. Estaban durmiendo mal, estaban extraños, su forma de hablar, su forma de expresarse, ¿cierto? Y como típica madre, ¿cierto? Empezaron a hacerle preguntas y se dieron cuenta que algo había de fondo. Fue esto lo que las derivó, ¿cierto? Lo que las llevó a buscar ayuda profesional, en este caso con un psicólogo. Y fue ahí, gracias a este primer encuentro entre psicólogos, donde los niños empezaban a relatar algunas cosas que son bastante extremas, ¿ya? Empezó a destaparse la olla, como se dice popularmente aquí. Empezó a destaparse la olla. Fue cuando los psicólogos le dijeron a los niños que dibujaran para de alguna manera expresar qué es lo que les estaba pasando. Y ahí empezaron a revelarse un montón de detalles escabrosos. Sí, fíjate que, bueno, mientras ustedes están viendo el video, en algunos momentos van a ver algunos de estos dibujos que son los pocos que se han logrado filtrar gracias a la investigación de Eva Lundgren. Eva Lundgren es una socióloga que trabajaba para una prestigiosa universidad de Noruega, a quien le fueron, ¿cierto?, quien tuvo acceso al caso de los niños, y ella fue la que logró darse cuenta de que de fondo aquí había un tema súper complejo. Estamos hablando que es imposible que una niña o un niño de 7 años o de 5 años de afirmaciones, diga que, por ejemplo, voy a citar aquí, cortaban los pies y los brazos a los bebés y los ponían en una caja de plástico. Después se comían los corazones y también me obligaron a hacerlo. Era asqueroso, mencionaba este niño. Otras declaraciones de estos niños pequeños. Imagínense un niño de 7 años. O sea, es imposible que un niño de 7 o 5 años logre tener referencias sobre satanismo, sobre brujería o sobre misas negras. O sea, muy fuera de contexto. Cualquier psicólogo se daría cuenta de que el niño no está inventando nada, porque el niño hace referencia a muchos detalles. Claro, a muchos detalles. El bebé de la mamá lo sacaron con un cuchillo. Le clavaron cuchillos por todos lados. Esas son algunas de las declaraciones. Otras declaraciones de estos niños que fueron entrevistados por la socióloga con estudio en teología, Eva Lundgren, de la cual hay algunas entrevistas en YouTube que vamos a poner aquí de fondo, también en noruego obviamente. Fíjense que algunos de los niños, una niña pequeña llamada Eva, dice lo siguiente: sangraba y un hombre me chupaba la sangre, yo también tuve que beberla, ¿ya? Y nos van describiendo con una serie de dibujos y relatando esta experiencia, que obviamente nos están hablando de una misa negra donde había desde canibalismo, prostitución, pederastia, ¿cierto? Violación y homicidio. Exacto, también, o sacrilegios de varios tipos. E incluso menciona a algunos nombres que se refieren a los supuestos cabecillas o los que dirigen este tipo de rituales. Claro, los niños hablaban de un tal Robert, también conocido como el Rey o también como el Conde. El Conde, o también pueden ser dos personas diferentes. Sí. Fíjense que las descripciones de los niños, ellos describen en su inocencia, ¿cierto?, que estos hombres, estos adultos, hombres y mujeres, vestían de negro, con capuchas. Hablamos de una de las típicas ropas ceremoniales de la misa negra, donde las personas que asisten van desnudas, ¿cierto?, completamente, y solo van cubiertas con estas capuchas de negro, con algunos objetos brillantes, algunas cruces invertidas, etcétera. Nos describen cómo dibujaban, ¿cierto? Ellos dicen estrellas en el suelo, haciendo referencia obviamente a un pentagrama. Exacto, la famosa estrella de 5 puntas. Claro, dibujaban pentagramas, ponían velas y hacían sacrificios de animales. Y también, lo más terrible, de bebés, de mujeres que llevaban embarazadas, que les abrían el vientre, mataban obviamente a la mujer posteriormente y comían y bebían parte de la sangre y del cuerpo de esos bebés. Todo esto frente a estos niñitos. A estos niños se les amenazaba, los padres, que eran los que lo llevaban, algunos, se les amenazaba con que si hablaban de esto, ¿cierto?, le iban a cortar la cabeza así textualmente a él o a su mamá. Hoy también hay que hacer mención de que muchos de esos niños dicen que se los obligaba a consumir una especie de polvo blanco de sabor amargo, lo cual ya se lleva a identificar que eso probablemente era droga, o sea, los drogaban. Sí, los niños decían que le daban una especie de caramelo que era como muy amargo. Exacto. Fue en forma de polvo, algo así. Claro, y lo que la socióloga Eva Lundgren comenzó, ¿cierto?, a estipular que lo más probable es que era droga, como por ejemplo LSD, no necesariamente el polvo, son varias descripciones de los niños. El tema de fondo es que los drogaban para que ellos fueran parte de esos rituales, porque de hecho a muchos de estos niños
y ahí fue donde las madres, ¿cierto?, pusieron el alto, se daban cuenta que los niños tenían cortes en los brazos y en las piernas. En algunas partes, ¿cierto?, como para que estuviera, entre comillas, oculto. No eran cortes muy profundos, pero sí lo necesario para que sangraran. Y los niños mencionaban que bebían parte de su sangre y los hacían beber a sí mismos de su sangre. Estos adultos, estos hombres con capuchas negras, que se ven graficados de una manera muy extrema en los dibujos que ustedes van a estar viendo, que ya vieron en el video, donde podemos ver, por ejemplo, el cuerpo de alguien en el centro, ¿cierto?, de un lugar, en el piso, con múltiples puñaladas, donde podemos ver a un grupo de adultos que están haciendo, ¿cierto?, una ronda, un círculo alrededor de un pentagrama, donde podemos ver niños en posiciones de cruces invertidas, con cortes en el cuerpo y un largo, etcétera. Hay que mencionar que mucha de esta información fue ocultada hasta el día de hoy por la policía. Exacto, la policía, así mismo, cuando empezaron a salir a la luz de este tipo de denuncias, cuando se acumularon, en primer momento se mostraron como escépticos. Empezaron a negar, ellos afirmaban que estos niños no desaparecían, sino que se iban por su propia cuenta, y salían del país. Algo que, como yo dije anteriormente, era inverosímil que un niño de 4 años decidiera irse por voluntad propia. Claro. Y de hecho, posteriormente encontraron, hablamos de que esto fue un transcurso de unos 10 años aproximadamente, encontraron el cuerpo de una niña que había sido violada, ultrajada, y que su interior además tenía una bolsa con pelo animal y huesos de animal. Cabello y huesos animales, eso claro. Es bastante anormal que dentro de su cuerpo. Claro, y todo indicaba que había sido víctima, ¿cierto?, de un ritual satánico. Hablamos de que estos rituales se llevaban a cabo en medio de la noche, en la más espesa, ¿cierto?, lo más espeso de los bosques de Suecia, ¿cierto? Y también en parte de Noruega en otros casos, pero no nos vamos a referir específicamente a Suecia. Se llevan a cabo en estos bosques donde esta gente, estas sectas se reunían para realizar este tipo de actividades con sacrificios, con cierto canibalismo, etcétera, etcétera. Hay temas muy complejos en este caso, que de hecho yo los invito a que ustedes hagan sus propias averiguaciones e investigaciones en internet, que es lo primero que uno puede tener acceso, y se da cuenta que es muy difícil encontrar información. De hecho, la misma socióloga Eva Lundgren, en múltiples entrevistas que tiene en YouTube, también en prensa local, hace referencia que a ella fue amenazada, la trataron de desprestigiar. De hecho, hasta el día de hoy hay una campaña de tratar de desprestigiar, lo que ha ocurrido muchas veces con tipos que de pronto empiezan a hablar de ufología y que dicen que estuvieron trabajando en el área 51. Inmediatamente se dice, no, este tipo nunca estudió en la universidad, y ella trabajaba para una prestigiosa universidad en Suecia, y tiene estudios en teología y es socióloga, ha escrito libros y todo. O sea, no es cualquier tipa para que ella venga a hablar de cosas, y tiene estudio en teología y tiene conocimiento sobre el satanismo y todo este tipo de cosas. Entonces se le trató un poco de descalificar para bajarle el perfil a esto. La misma policía, mira, por aquí tengo el nombre del jefe de policía que estuvo a cargo de el señor Björn Eriksson, ¿ya? Que en ese momento era el jefe nacional de policía sueca. Le trataba de bajar el perfil a esto. Exacto, decía que los niños estaban inventando cosas. Exacto, para llamar la atención, que las desapariciones eran desapariciones aisladas. Claro. Que a lo mejor había un tipo de asesino, pero él descreía la posibilidad de que hubiera una mafia satanista, claro, ahí, que tuviera conexiones quizás incluso a alto grado con poderes económicos incluso. Claro. Y ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ir a eso. Pero es un tema aquí de tratar de ser práctico y realista. Que una niña de 7 años te describa un ritual satánico, eso no lo va a ver en televisión, no lo va a ver en los libros que tenga en el jardín o no sé, pues en el colegio. Yo no creo que se lo pasen como materia de su parte de su educación básica. Claro, así como satanismo 1. No podría tener esas nociones. Aparte, los rituales que describen son rituales de los que hay registro desde la antigüedad, la forma de los sacrificios. La utilización de ciertos elementos ceremoniales, como una piedra altar, como el uso de pentagramas, como las velas, el beber la sangre,
todo esto sería imposible en el imaginario de un niño de 6 años, de 7 años, una niña de 7 años, es imposible. Los mismos psicólogos todos concordaban con esto, no fue solamente la socióloga. Los psicólogos que tuvieron acceso a estos casos concordaban en lo mismo. Sin embargo, la policía ocultó información. Eva Lundgren realizó entrevistas de audio y video con algunos de estos niños, de las cuales la policía, ¿cierto? Básicamente, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué dijo la policía? Se perdieron. Mira, las guardamos en el archivo, estaban aquí, las empezamos a buscar ahora que se está abriendo el caso, pero se perdieron. De alguna forma se perdieron. O sea, las archivó y se entendió de la información. Exacto. Y ahí es donde llegamos a un punto que mencionó Mauri, que es súper interesante, que es de que se sospecha que de fondo habían ciertas cúpulas de poder. Cúpulas de poder que están manipulando o de alguna manera ordenándole a la policía detener la investigación. O por último ya investiguen algo para dejar más tranquila a la opinión pública sueca, para que esto sea la impresión de que se está haciendo algo, pero después deténganse, algo así, porque no progresó la investigación y prácticamente se tapó todo entre comillas el escándalo que se estaba pasando y con la intención de que nadie más lo supiera. Claro, porque lo que se estipula es que había gente importante metida en esto, gente de un estrato social muy alto. Muy alto, con alto poder de adquisición económica. Claro, y también con poder social y político. Por ende, podían llegar hasta manejar a la policía. Se perdió evidencia, se negó información, se ocultó información, se trató de contaminar la información. O sea, hay mucha mano negra detrás de todo este caso. Tanto así que hasta el día de hoy, estamos hablando, ¿cierto?, en este año 2016, hasta el día de hoy hay toda una nube negra en torno a esto. Y los niños que murieron, que nunca más van a aparecer, que no tenemos, ¿cierto?, sus testimonios, ellos murieron y hasta el día de hoy, ¿cierto?, no se ha encontrado y no se ha ajusticiado a estos tipos que cometieron estos terribles actos. O sea, fueron muchos los niños que murieron. Y fue gracias a estos pocos que se salvaron que se logró tener estas terribles declaraciones. Y ahí nos damos cuenta de que existe realmente una mafia de gente de mucho dinero que realiza este tipo de cosas, que realiza prácticas de satanismo, de misas negras, y que tiene el poder de mantenerse en la sombra. O sea, eso a veces, ¿sabes qué? Uno tiende a pensar que esto es como no de película, es como cuando uno ve estas películas Hostal, no sé si Sí. ya que fíjate que Hostal también está basada en hechos reales, donde se perdían turistas, donde Sí. los masacraban, los torturaban y grababan videos para vender los videos después. Vender los videos también y para que gente de la élite Sí. que gozaba torturando y canibalizando a este tipo de turistas. Sí, yo creo que lo peor que se puede hacer uno al tener acceso a la información de estos casos es no darle el beneficio de la duda y caer en las trampas de la policía o de los gobiernos de decir, no, esto es muy ciencia ficción, es muy cine, esto es falso, no sí. creo que ocurra. Yo creo, no puedo asegurarlo, pero creo, incluso hasta por un tema de probabilidades, de que debe haber mucha gente asquerosamente rica que realiza todo este tipo de prácticas. No, indudablemente, sí, yo también creo lo mismo. Y lamentablemente yo pienso que a raíz de este tipo de casos, que estos miembros de la élite que hacen estas aberraciones, lamentablemente aprenden de esto. ¿Por qué? Porque si en esa época lo cometieron el error de dejar cabos sueltos, como dejar estos niños vivos, hoy en día tienen que asegurarse de que mueran todos. Claro. Y fíjate que tal vez hasta se dieron el lujo de llevar a estos niños, que eran sus hijos, y dejar a algunos vivos porque dijeron, ¿quién les va a creer? Exacto, decía, un niño ese total dice que vio misas negras como hombres con capucha, Claro. canibalizando a otros niños. ¿Quién le va a creer? Y si le creen, tenemos poder para silenciar y para manipular a la prensa y a la policía. O sea, de las personas que estuvieron detrás de estos casos, como la socióloga que ya hemos nombrado en varias ocasiones, fue amenazada de muerte, pilló un cuchillo en su puerta que decía el conde está aquí y volverá, que era uno de los nombres que se mencionaban en estas misas negras. Hubo amenazas también a algunos de los niños que sobrevivieron, de los cuales se cuida con recelo obviamente su identidad, pero que en YouTube hay una entrevista, que la vamos a poner aquí de fondo un pedacito, donde se muestra a uno de unas niñas que sobrevivió, que le desfiguran la voz, ¿cierto? Y la ponen contra sombra para que no se vea, donde da parte de las declaraciones en un programa sueco. Y yo creo que estamos frente a uno de los, como lo conversábamos Maverick, ¿cierto? Un caso bastante extremo y terrible. Y lo más terrible es que
con toda la tecnología. No estamos hablando, esto no ocurrió en el 1800. No, pues esto ocurrió en la penúltima década del siglo XX. Claro, entonces reciente. Con toda la tecnología, con todos los avances en medicina forense, en investigación, es difícil creer que hasta el día de hoy, ¿cierto?, no se hayan logrado encontrar a los culpables, a los verdaderos culpables. Es que tal vez se sabía quiénes eran los culpables, pero tenían poder y lograron salirse con la suya. Es que ahora, es verdad, en los años 80 no había internet como ahora, no había tampoco las redes sociales, pero sí había no te diría un orden social, pero sí uno llama la atención cómo en Suecia, en estos países que también incluso lo poco que averiguamos también se sospechaba que pasaba lo mismo en Noruega, Finlandia, no sé Finlandia, pero también en Dinamarca y todos esos países de Escandinavia. Y eso nos da a entender que si estos hechos ocurrieron ahí, o sea, países desarrollados, claro, que con un nivel de vida bastante elevado, culturalmente, socialmente, económicamente. Exacto, y que no estos crímenes hayan quedado impunes, o sea, quiere decir que la corrupción también está muy presente. Por eso los invitamos a que busquen más información por su cuenta y que de pronto le den el beneficio de la duda a estos tipos de casos, porque realmente están ahí. Realmente hay tipos muy locos, muy enfermos, gente muy enferma, maldita, que está por ahí por el mundo, y que no necesariamente está relacionado con un nuevo orden mundial, con conspiraciones de manipulación mental, sino que con cosas tal vez un poco, no sé, no tan globales, pero sí más terribles, como lo es. Da rienda suelta a sus instintos malvados. Más enfermos. Exacto, a la depravación misma. A la depravación misma para arruinar, destruir la vida de niños. O sea, eso es terrible. Para que se complemente la información, los invitamos a buscar más, pero como les decimos, es bastante difícil. Va a tener que yo tuve que investigar, buscar en diarios antiguos de la época, en diarios suecos. Repito, mi agradecimiento a Braulio Torres, que me ayudó bastante con algunos conceptos clave en sueco para poder llevar más adelante la investigación. Hay un diario español que publicó parte de la investigación en 1993. Ese es el diario Sucesos, para que busquen por ahí si quieren tener mayor información. Eso, nos estaremos viendo en otro programa. Espero que les haya parecido interesante. Exacto, sí, como ya pueden decir, no es mucha la información. A rasgos generales, esto es todo lo que hay disponible en la web sobre el caso. Y los invitamos a que hagan sus propias investigaciones o averiguaciones y que se mantengan alerta, porque estas cosas ocurren. Sí, también dejamos abierto el llamado para que ustedes investiguen. Y por qué no decirlo, o sea, hay que tener cuidado si ustedes tienen un pariente, un niño, un sobrino o hijo. El peligro lamentablemente está siempre latente. Así que, y también al igual que Curonox, un llamado, no se queden con la duda. Investiguen. Desde el búnker se despide Curonox. Se despide Maverick. Hasta el próximo episodio.